Buenas noches. Cuando recorremos la ciudad de Córdoba, vemos carteles que dicen COIS. Vemos gente trabajando, vemos la cañada que se está limpiando, escuchamos por la radio toneladas y toneladas de basura. ¿Cómo somos los cordobeses? ¿Y qué está pasando con el COIS? Ese lugar que se encarga de decirnos pónganse las pilas, porque para que Córdoba vuelva a ser lo que era, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Le vamos a preguntar a Victoria Flores, que es quien comanda el COIS, con qué se encontró cuando empezó ya hace más de un año y cómo está hoy el plan de trabajo del COIS. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Victoria, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Contanos un poco qué es el COIS, cómo nace y cómo empezó esto. Porque la verdad que Córdoba es, bueno, la urbe más grande de Latinoamérica y es tan disímil, es tan variado esta mancha urbana y conlleva, bueno, esto, ¿no? Culturas diferentes, la recolección de basura, lo que se tira, los baldíos, el río. ¿Cómo es esto? Bueno, el COIS, que hoy conocemos como Córdoba Obras y Servicios, es aquel ente que era el viejo ESIOP, que tenía esta denominación. COIS es un nuevo nombre de fantasía como para poder marcar una diferencia entre una gestión y otra. Cuando nosotros llegamos al COIS, realmente era un lugar donde había mucha gente sin tarea asignada, un gasto que superaba la facturación posible. El ente, hay que recordar que no tiene presupuesto como una secretaría, sino que factura por servicios a la Municipalidad de Córdoba y teníamos un nivel de gasto superior a lo que se podía facturar, es decir, se gastaba más de lo que ingresaba. Los servicios eran poco eficientes, es decir, habían algunos grupos de barrido y una cantidad de personal que no tenía tareas asignadas. Nosotros lo que hicimos fue un poco la impronta de la indicación de Martín Yarlora, del intendente, es devolverle a los vecinos los servicios que Córdoba merece y por los cuales los vecinos pagan. Digo, nosotros somos servidores públicos, a nosotros el sueldo nos los pagan los vecinos con sus impuestos, por lo tanto, lo menos que podíamos hacer era trabajar para hacer eficiente el servicio. Y empezamos, si bien fue un ingreso tumultuoso, digamos, porque bueno, no fue fácil sentar algunos puntos de acuerdo con el gremio, pero luego Martín pudo lograr acuerdos colaborativos con los gremios y esto nos permitió empezar a avanzar. Hoy el ente es un ente que prácticamente es superavitario en su facturación, es decir, hoy estamos prestando casi 9 servicios más, es decir, a los 8 grupos de barrido le sumamos 9 servicios más, ya estamos arriba de los 17 servicios. Y cuando decimos servicios decimos, volvimos a limpiar la cañada, estamos limpiando junto con la Dirección de Higiene Urbana micro y macro basurales, estamos limpiando monumentos, es decir, aquellas cosas que eran como los detalles de una ciudad, hoy se están realizando. Realmente estamos llevando adelante con mucho esfuerzo porque la situación pandémica es complicada, tenemos una cantidad de empleados que no pueden volver a prestar servicios o porque son factor de riesgo o porque son más de 60 y todavía estamos en este interín de ver quién vuelve y quién no, pero realmente se avanzó muchísimo
Y esto fue una decisión del intendente. Es decir, Martín dijo, si nosotros tenemos este capital y esta prestación, hay que hacerla eficiente, y así pudimos comprar y equipar casi que en una inversión histórica, porque capitalizamos al ente con 26 camiones. Esto implicó casi 370 millones de pesos invertidos en maquinaria para que todos estos grupos puedan salir a trabajar de una forma más confortable y con menos gasto, porque si no, todo se alquilaba. Entonces hoy tenemos un ente capitalizado, un personal que ya no es ocioso, sino que está al 100% trabajando, salvo aquellos que no pueden volver por la pandemia, pero cumpliendo con esto de que es el mandato de la gestión. Tenemos que devolverle a los vecinos lo que los vecinos nos dan. Más allá de que, como vos decías en la presentación, yo soy una convencida de que el Estado solo no puede. No, de ninguna manera. Si el vecino no acompaña con cambios de conducta, digo, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Entonces ahí es donde hay que hacer también mucho hincapié. Estamos trabajando mucho en la concientización de la separación de los residuos, que es otra de las banderas de la gestión, empezar a hablar de economía circular, pero no como algo lindo y separemos y qué bonito, cuidemos el ambiente. No, realmente como un modelo económico, porque cuando uno empieza a entrar en este mundo que es realmente maravilloso, es una cadena. Desde la conciencia particular de qué hacemos con la botella de coca o el tetra, el sachet, lo que tenemos de uso común un día en nuestra casa o un domingo en familia, ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí es donde viene el replanteo a los vecinos, a las vecinas, para empezar a tomar conciencia que esa botella tiene un lugar diferente al predio de enterramiento. Entonces lo que nos mueve en este punto es cómo aumentamos la tasa de desvío, es decir, cómo hacemos que se entierren cada vez menos residuos. Sí, además la conciencia esta de la inutilidad del plástico de un solo uso. Porque uno dice un nylon, un plástico demora 200 años y en realidad le doy un solo uso. Un papel film, por ejemplo. Es decir, lo que en cualquier casa tenemos porque bueno, conserva mejor los alimentos, porque permite que no salgan los olores, entonces guardamos un bowl con una sobra, con un papel. Ese papel film va a demorar 200 años. En tratar de, bueno, en biodegradarse. Entonces, empezar a tomar conciencia desde el lugar de cada uno, porque sí, el Estado solo evidentemente no puede. No, porque no es responsable. Acá hay una lógica que viene desde siempre en que el Estado es el responsable del residuo. Y no es así. El Estado tiene una responsabilidad en un pedacito de la cadena, que es cuando va a la vía pública y qué hacemos con eso. Ahora, para que eso llegue al cesto, hubo un vecino, una vecina que decidió consumir. Entonces, los modelos apuntan, y nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié junto con Biocor, la Secretaría de Gestión Ambiental y Cormecor, es decir, todos quienes tenemos a cargo un pedacito de la cadena del residuo, en que primero empecemos a pensar como ciudadanos la responsabilidad del consumo. Tenemos que dejar de pensar en consumir y tirar, para empezar a consumir, reutilizar, recuperar. Y acá es donde se trata de hacer más hincapié, porque es donde necesitamos de un vecino consciente. Si sabemos que tarda 200 años y que no solo el plástico de un solo uso, sino que esa botella de plástico es un derivado del petróleo, es decir, es polipropileno. Tuvimos que ir a sacar petróleo para que esa botella llegue a una mesa. ¿Cómo hacemos para que esa botella vuelva a ser botella y dejemos de degradar al planeta? Entonces, hasta en términos ambientales y mucho más en términos económicos, es donde hay que girar y empezar a pensar. Ahí quería ir. Creo que la gente por ahí no es consciente de la economía que se mueve alrededor de esto. Y lo que me parece importante, esto de decir, tuvimos que sacar petróleo para lograr esto. Entonces, bueno, ahora que tenemos esto, no sigamos sacando petróleo. Utilicémoslo todas las veces que sea posible, reutilicémoslo como botella y si no, como ladrillo, porque digo, tiene diferentes usos y tratemos de que desde de algún lugar economice y no tengamos que volver al petróleo, porque si no es un círculo que bueno, que el planeta en algún momento no va a dar más. Y el tema económico lo digo también desde la comodidad del vecino.
Si yo tengo residuos electrónicos, tengo que tener un lugar cerca para ir a llevarlos. Si yo tengo botellas de un solo uso, en este caso, tengo que tener un lugar cerca. Digo, ahí sí tiene que estar el Estado, Victoria. ¿Sí? Me tiene que facilitar las cosas. No tengo que hacer 20 kilómetros para llevar una pila. Y ahí es donde veo que de a poco el COIS es como que uno va a algunos lugares y ya encuentra que si tiene pilas para tirar, tírelas acá, en algunos barrios, en algunos centros, en algunos CPC, como para motivar a que también la gente, porque si no, hay que reconocer que somos bastante vagos los ciudadanos. Oh, bueno, pero las pilas esas hace un mes que las tengo ahí, bueno, no, las tiro. No las tiro. Tengo que, cuando voy a tal lado, las llevo y yo total sé que ahí está el lugar. Con respecto a eso, la campaña comunicacional hoy es como pobre del COIS. Lo que pasa es que son temas diferentes. Cuando vos hablas de RAI, hablas de pilas, estamos hablando de una categoría de residuos peligrosos que el COIS no está habilitado a operar. Entonces, ahí es la Secretaría de Gestión Ambiental que está llevando adelante la campaña. ¿Qué nos pasa? La economía circular no tiene escala. ¿A qué voy? Estamos empezando a girar la rueda, entonces es muy difícil hoy hablar de los grandes volúmenes. Nosotros manejamos la fracción seca. ¿Qué es la fracción seca? Plástico, cartón, en los centros verdes, que es lo que llega de la domiciliaria. Ahí es, por eso hago mucho hincapié en los vecinos, porque el vecino no tiene más que separar en su casa, fijarse en la página de las empresas, a ver cuándo pasa por su barrio la fracción seca, que es una vez por semana, y sacar ese día en ese horario la bolsa. Es decir, la cercanía, el Estado ya la tiene. Lo que hay que cambiar es la conducta del vecino. Sí, totalmente. Cuando hablamos de RAE, cuando hablamos de pilas, estamos hablando de una categoría de residuos peligrosos. Nosotros como operadores no estamos habilitados, si se quiere, a operar ese tipo de residuos. Lo está llevando adelante la Secretaría de Gestión Ambiental con Cormecor, porque al predio es donde llega la mayor cantidad de volúmenes. Y vas a ver, como bien vos decías, en los CPC, que están los dispositivos para hacer el acopio. Por eso es un mundo nuevo, complicado. ¿En qué sentido? Estamos tratando de llevar la mayor cantidad de información posible, pero venimos de menos 50. Digo, esta municipalidad era una municipalidad que estaba prácticamente en un pozo, en donde no había servicios, en donde realmente se gastaba más, una ciudad absolutamente endeudada. Recuerden que era la primera ciudad la segunda en realidad de América del Sur que se endeudó en dólares, digo, en deuda externa. No existe, digo, las provincias se endeudan, los países se endeudan, no las ciudades. Bueno, Córdoba era una de esas ciudades, y que hoy estemos hablando, si la gente conoce o no la normativa del residuo peligroso, realmente creo que hemos avanzado muchísimo en tan solo un año, porque todavía falta muchísimo, pero Córdoba estaba en una situación en que hablar de la separación del residuo, incluido el peligroso, era complejo. Hoy lo estamos pudiendo hacer. Victoria, vos en varias oportunidades hablaste de economía circular y de todo lo que esto implica, ¿no? ¿Cómo están haciendo con el cartón? ¿Se han logrado organizar bien? Porque bueno, siempre está, ¿no? Como el estigma, el prejuicio, no, porque los cartoneros, porque pasan, porque qué día pasan, porque... Es decir, ¿cómo es eso? Bueno, justamente en estos días estamos trabajando junto con Desarrollo Social para poder hacer el relevamiento y la Federación de Cartoneros y Carreros, porque este estigma, esta exclusión, tiene que ver con muchos años en que nadie ordenó nada. Entonces cada uno encontraba en la venta de un poco de cartón el plato de comida del día. Y ahí viene toda una discusión de fondo que ya la estamos dando junto a la Federación y estamos tratando de ordenarlos. ¿Para qué? Para que dejen de ser esos cartoneros o esos carreros con ese estigma social que tienen, sino para que empiecen a ser transportistas habilitados con rutas y carros de a pie. Es decir, es prácticamente la misma función, pero visto de otra forma. Cuando el Estado lo puede regular y cuando el Estado les da el lugar que tienen que tener, porque pensemos que cada una de esas personas tiene una ruta que hoy la realiza y es el plato de comida. Entonces, en una situación económica y pandémica como la que tenemos, es imposible pensar en quitar esa ruta de a pie. Lo que hay que hacer es ordenarla. Y estamos con Raúl Lacaba trabajando muchísimo y también con el área central que depende de Miguel Siciliano para poder organizarlos y ordenarlos. A todo esto
se tiene que sumar el privado en qué. La Cámara de Mayoristas también es parte de esta discusión, porque es cada comercio el que provee el material. Entonces, estamos censando, relevando, ordenando las rutas y también trabajando con los mayoristas para fijar horarios. Entre este horario se hace la recolección. ¿Con quién? Con el que está habilitado por el municipio. ¿Y quién va a estar habilitado? El que lleve una credencial. En esto estamos trabajando porque no todos están federados, no todos están cooperativizados y realmente en algún punto se desmadró, digo, a las gestiones anteriores se les fue de las manos. Y además convengamos que cualquier análisis que hagamos del sector que sea y del área que sea de la municipalidad, si lo sacamos de contexto no sirve, estamos en pandemia. Y eso ha hecho que hoy tengamos, si ya veníamos mal, bueno, hoy tengamos 50% de pobres. Entonces a lo mejor hay muchos que lamentablemente cayeron del sistema y hoy están haciendo este cartoneo y es la única salida que encuentran. Entonces también, digo, cualquier análisis que se haga, Victoria, si lo sacás del contexto real que estamos viviendo, no tiene sentido. No, bueno, en eso el intendente Martín hace mucho hincapié en el modelo de economía circular que va de la mano de la economía comunitaria. Y esto es economía comunitaria, no porque le estemos dando un poco de cartón, porque hoy hay que buscar la mayor cantidad de productos y ojalá no solo sea el cartón. Hay muchísimos otros productos que se pueden recuperar, los llevan a nuestros centros verdes y nosotros los recuperamos. Hoy en los centros verdes hay más de 200 familias que viven de poder tener la posibilidad simplemente de separar los elementos. Entonces es muy importante pensar que no solo estamos ayudando al ambiente, sino que estamos generando ese empleo que todo el mundo dice y que todo el mundo se queja de que el Estado está lleno de empleados. Bueno, hay que generarlo desde la parte privada. Hace muy poco se creó el clúster de economía circular. ¿Qué es esto? Es vincular al saber que son las universidades con las pymes que hoy están trabajando, iniciando un camino que tiene realmente una proyección maravillosa, con los que son los generadores de grandes volúmenes de residuos que pueden reutilizarse. Sin ir más lejos, estamos trabajando con una de las empresas de Córdoba que hace mucho asfalto y tiene mucho residuo en materia de asfalto y de hormigón. Bueno, hay una pyme que hoy está moliendo este cascote para hacerlo 0,20. ¿El Estado qué tiene que hacer? Generar las condiciones de compra de ese 0,20. Entonces, ¿el Estado dio empleo directo? No, generó las condiciones del empleo privado, que ese es el objetivo de vincular el saber con el hacer, el grande, el chiquito, y el Estado regulando las condiciones. Ese es el modelo y el objetivo que tiene esta gestión en el marco de la economía circular que deriva en la economía comunitaria. Hay un montón de elementos que van juntándose, pero cuesta mucho. Es en realidad, ahí sí se ve el efecto derrame. Desde todos los lugares. Es el mejor ejemplo. Entonces, pensá vos que si el vecino se organiza y ese vecino que trabaja en esa industria o es dueño de esa fábrica, también puede colaborar no solo con este residuo chiquito, sino con el grande que genera. Y es cuestión de vincular. Cuesta porque en el marco económico, en la pandemia y en además el momento en el que estás es difícil. Cuesta porque también es un cambio cultural. Y los cambios culturales demoran su tiempo. Hay que desprogramarse. Totalmente. Hay que empezar a pensar distinto. Claro, distinto. Entonces, ahí tenés que deconstruirte, volver a construirte y donde antes veías el papel de un caramelo y lo tirabas donde sea, ahora no, se tira de este lado, no en cualquier lado, en este. Entonces es todo un cambio que creo que desde ese lugar nos ayuda mucho la gente joven, ¿no? Los niños y los adolescentes son mucho más conscientes por ahí que nosotros y nos llaman la atención. Ellos van a imponer la impronta que no es por ser malos, sino porque nuestra generación... Totalmente. Nadie nos enseñó a separar el residuo. Hoy ellos ya vienen y nosotros tenemos que decodificar el chip y decir, para separar necesitas 2 tachos. No hay que tener más que lo que ya tenemos, simplemente es un espacio de acopio y tener la responsabilidad de saber que una vez a la semana tenés que averiguar cuándo pasa y sacar la bolsa. Es simple, es fácil, pero hay que tener el hábito, que eso es lo que cuesta. Que es el cambio cultural que falta, el cambio conductual. Victoria, te saco un poco de tu área hoy.
tenemos elecciones próximamente y ya sonó tu nombre como candidata en las próximas elecciones, ya sea a diputada, a senadora. Bueno, parece que ahora el tema del cupo hace que estén todas las mujeres ahí en la línea de batalla. Bueno, me alegra que se note que, Sí. digo, se viene, como dice el gobernador Schiaretti, es el siglo de las mujeres. Sí. Y me parece que para las mujeres ha sido un gran logro hoy Sí, estar en la no, y discusión. además en eso hay que reconocer que bueno, que hacemos por Córdoba y el gobernador mismo les ha dado muchísimo lugar a las mujeres, ¿no? Digo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Promoción, Empleo y Economía Familiar, digo, bueno, su compañera que es diputada y que ha estado también en el gabinete, digo, le ha dado un lugar preponderante a la mujer. Es lo que corresponde, pero sí, realmente es un gobierno muy abierto. Sí, lo que pasa es tanto que el es gobernador lo como que el corresponde, intendente pero si uno ve en la comparación con los con otros otros partidos en provincias, Córdoba, no ha son sido muy así. cerrados, Por tal eso cual. entonces... Es así, creo que tienen tanto el gobernador como el intendente una mirada de inclusión, de género, que es la que estamos necesitando para realmente tener sociedades igualitarias. Este es un espacio en donde las mujeres, no solo nosotras, hay muchísimas anteriores Sí. y las que vendrán, necesitamos o peleamos por esta igualdad de oportunidades, por estar en la nómina, como vos decís, de existir y de ser en las mismas condiciones que el varón. Después, cada uno puede desarrollar en el ámbito que corresponde, pero creo que la igualdad en la oportunidad Claro, es lo que estábamos de eso buscando. se trata. Que todavía no es el plano ideal, falta mucho porque, bueno, esto es un proceso Sí. como todo cambio cultural. Sí. Imagínate que podemos elegir y ser elegidas a tan solo hace 70 Sí, años, sí. cuando los hombres desde que el mundo es mundo tienen derechos, pero bueno, hay una cierta carrera desigual. Paso a paso lo vamos logrando. Paso a paso y de a poco. Pero la verdad es que no hay una necesidad de definir candidaturas, al menos en lo personal. Creo que hoy la gestión, por todo lo que te estaba contando, es lo que manda, es lo que indica. Hoy la preocupación y mi preocupación es seguir gestionando y gestionando bien. Nosotros tenemos una ciudad que la estamos tratando de sacar, pero realmente viene de una situación muy compleja, endeudada, sin plata, con un pasivo muy alto. Lo mismo nos pasó en el ente. Entonces, creo que hay que dejar que la gestión avance, nosotros estar realmente gestionando, porque es también quizás una falta de respeto al vecino empezar a hablar de candidaturas, y yo sé que los medios lo hacen y que estamos obligados a hacerlo porque es lo que se viene. Sí, y también sí, hay que además hablar un las poco, elecciones son dentro y van de... a estar. Sí, claro. Pero los que estamos en gestión, creo que la preocupación número uno tiene que ser gestionar y seguir aportando soluciones. Ya llegará el momento de ver o discutir y poner en la mesa quiénes son los mejores y las mejores que representan la expresión de los partidos llegada a la elección. Se ha prorrogado 30 días, así que por lo pronto y en lo personal quisiera hablar más de gestión que de candidaturas, porque me parece que eso es lo que se debe hacer y es lo correcto. Bueno, hablando de gestión y ya se nos fue el tiempo, muchísimas veces has venido a este programa, Victoria. Así es. Y siempre viniste como oposición. Es la primera vez que venís como ¿Es oficialismo. ¿Qué se siente formar parte y ahora sí, ya no desde la dialéctica, porque es importante, por supuesto, estamos hablando del Consejo Deliberante, del órgano deliberativo donde se hacen las ordenanzas y demás, sino ahora ya desde un lugar ejecutivo, absolutamente ejecutivo, como es el lugar que estás ocupando? Y se siente mucha responsabilidad. Como vos decís, yo acá vine siempre a quizás criticar o aportar de manera constructiva lo que pensábamos que había que hacer. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo y lo estamos haciendo y lo estamos llevando adelante. En esto tengo que destacar que el intendente Martín es una persona muy generosa en el hacer, nos permite a sus funcionarios poder llevar ideas, poder desarrollarlas, poder hacerlas, y nosotros, sentimos a la ciudad, y por eso creo que se ve una gestión muy activa. Martín logró armar un gran equipo de gestión en donde cada secretaría o cada ente o cada empresa municipal, cuando la analizás, está dejando lo más que tiene en la cancha, y creo que de eso se trata. Cuando uno milita en política y entiende que quizás puede llegar a ser un cuadro político, lo que quiere es el espacio para poder transformar eso que siente que hay que hacer,
simplemente para tener una sociedad más justa, más equilibrada, un poco más igualitaria. Y hoy tenemos ese lugar de decisión y lo que se siente es una enorme responsabilidad con los cordobeses, porque además de ser sus servidores, estamos a su servicio. Cada decisión que uno toma puede en algún punto también ser criticada. Entonces creo que hay que integrar las críticas constructivas al quehacer de la diaria sin perder el eje y el objetivo que un funcionario es un servidor público. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este arduo trabajo de tratar de cambiar y de construir un poco la cabeza de los cordobeses para que podamos entrar también en un planeta, podamos vivir en un planeta más limpio, más amigable para todos. Gracias por la invitación, Vivi, como siempre. Y con respecto a lo que hablábamos recién con Victoria Flores, nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Porque coincido con lo que decía, siempre le echamos la culpa al Estado. ¿Y el Estado tiene qué? El Estado tiene... Bueno, hoy el Estado, si yo separo mis residuos, me los pasa a buscar. Una vez por semana los secos y todos los días o 6 días a la semana los húmedos. ¿Los estamos separando? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos para vivir en un planeta más amigable? Desde un papel de un caramelo, desde esa pequeñez que nos parece que no pasa nada. Sí pasa, porque demora 200 años ese nylon en reciclarse. Entonces, la toma de conciencia es desde nuestra casa y es desde nuestro lugar de ciudadanos, pero no de Córdoba, del mundo, de un planeta más amigable. Buena semana, buenas noches.